hoy en un nuevo video con un tema del que había querido hablar desde hace mucho tiempo. El título puede dar a entender que tuve una mala experiencia clínica, ¿no? Que fui con un analista, estuve muchos años y salí peor de lo que llegué. Pero la realidad es que no, nunca he tenido una experiencia, nunca he ido con un psicoanalista. Entonces este miedo es más de las ideas, más académico, más por evitar ciertas emociones. Y bueno, aquí todavía con mi fondo navideño, no me he dado el tiempo de cambiarlo, pero creo que eso es lo de, es lo de menos en este momento. Entonces este miedo es un poco largo, bueno, al menos la historia de mi relación con el psicoanálisis la traté de resumir lo más que pueda, pero se puede decir que pues comencé primero con un acercamiento con un libro de psicoanálisis. Cuando me inscribí a la licenciatura de psicología, le dije a mi papá si me podía comprar unos libros de psicología, porque yo estaba emocionado por la carrera, ¿no? Quería entrar ya conociendo, sabiendo de psicología. Entonces fuimos a una biblioteca y como yo no sabía nada de psicología, le pedí apoyo a la persona encargada de la biblioteca. Si me recomendaba algún libro. Me recomendó varios, sinceramente no recuerdo los demás, pero uno en específico fue de psicoanálisis, de Freud. No tengo la memoria específicamente lo que este encargado o esta persona, este chico me dijo del libro, pero básicamente en general fue la sexualidad, que la psicología, el comportamiento humano tenía sus raíces en la sexualidad o se explicaban mediante la sexualidad. Esto me generó rechazo, me pareció muy raro, entonces pues no agarré ese libro. Ahí fue como mi primer contacto con el psicoanálisis. Posiblemente en mi vida cotidiana, antes de inscribirme a la universidad, tuve algún contacto. A lo mejor en una película, en una serie, en un libro, etcétera, se llegó a mencionar a Freud o al psicoanálisis. Pero al menos en mi experiencia directa fue esta recomendación del libro. Y bueno, ya posteriormente la licenciatura, pues casi toda la licenciatura, si no es que toda, siempre se mencionaba a Freud, ¿no? Al psicoanálisis freudiano. Entonces eso también me generó mucho hostigamiento, mucho rechazo al psicoanálisis, con sus hipótesis o sus ideas, explicaciones, teorías, etcétera, me generaban mucho rechazo, especialmente el Edipo freudiano, ¿no? Del deseo sexual del hijo por la mamá y deseo de matar al papá para tener el camino libre para tener sexo con la mamá, ¿no? Esa idea cuando la escuché en mi primer semestre me pareció muy, ¿qué será? Muy tonta, ¿no? Muy absurda. Que incluso me puse a investigar mucho en internet sobre la falsedad del psicoanálisis, las mentiras de Freud, la mentira del Edipo. Me puse a investigar básicamente argumentos para atacar, criticar al psicoanálisis precisamente por estos argumentos. Y pues esto fue como en primer semestre, ¿no? Donde empecé a conocer más a fondo la teoría psicoanalítica, o al menos como nos las enseñaron en la universidad. Y bueno, también en mi universidad se hablaba mucho de Freud, como si fuera un dios, como si estuviera muy alto en el Olimpo, ¿no? Compañeros, profesores hablaban de Freud como si fuera realmente el pilar fundamental de todo, como si no existiera nada más allá de Freud, como si Freud nos hubiera dado las respuestas. Como lo comento, eran profesores y compañeros y eso también me generaba hostigamiento, me incomodaba mucho. Le llegaban a decir papi Freud, papá Freud, el dios Freud y cosas de este estilo, ¿no? Simplemente como si Freud fuera todo en psicología. Y eso también me generó mucho rechazo. Y en esos tiempos yo tenía una actitud, una conducta de querer diferenciarme de los demás, de querer destacar de los demás. Esto será un tema para un siguiente video. Y yo me quería destacar, ¿no? Sobre los demás, diferenciarme, ser único y diferente. Entonces eso también me orilló a criticar al psicoanálisis, porque en si en mi universidad profesores y compañeros alababan a Freud, yo dije, bueno, entonces yo voy a ser diferente y voy a criticar al psicoanálisis. Es una conducta que actualmente no me agrada mucho, pero lo digo, eso va a ser un tema para un siguiente video. Pero pues básicamente estos momentos, en resumen, en la licenciatura, me hicieron sentir rechazo por el psicoanálisis, asco en algunas ocasiones. Entonces así me la llevé por mucho tiempo la licenciatura, en varios momentos. Obviamente hubo otros momentos importantes, o bueno, no sé si importantes, pero momentos con mi relación en el psicoanálisis que me hicieron rechazarlo, tenerle un repudio al psicoanálisis. Y fue cuando ya llegué
en el momento donde me empezó a dar miedo, o al menos mucha incomodidad, mucha angustia. Y esto fue en quinto semestre. Ya después de que di un breve resumen, por así decirlo, de mi historia con el psicoanálisis, cómo me relacioné con él, en quinto semestre fue donde fue el punto clave, donde más hubo esta angustia ante el psicoanálisis. Antes era rechazo, antes simplemente era decir el psicoanálisis es una basura, pero en quinto semestre empezó una angustia que realmente me, me afectaba personalmente. En quinto semestre tuve una clase llamada psicosis y era plenamente psicoanalítica y el profesor era psicoanalista. Entonces en esta clase yo le empecé a agarrar mucha angustia al psicoanálisis, mucha evitación y escape a las clases. Este video, en caso de que este profesor lo llegue a ver, no es con tal de tirar este odio, no es de criticar. Incluso si llegas a ver este video, un saludo. No menciono el nombre por privacidad, pero bueno, yo empecé a agarrar mucha angustia porque había veces en las que le bajaba el volumen a la clase o de plano no entraba a la clase. En esos tiempos pues era todavía la pandemia y para mí era fácil bajar el volumen o salirme de la clase, ¿no? O no entrar a la clase porque me generaba angustia escuchar de psicoanálisis. Me generaba angustia escuchar el nombre de Freud, el nombre de Lacan, el nombre del psicoanálisis en general, ¿no? En ese entonces, cuando yo iba en quinto semestre, ya pasaron como 3 años casi de ese momento. En ese entonces yo ya me estaba empezando a adentrar al conductismo. Entonces eso también me generaba como mucha rumia, ¿no? Porque era pensar que no, ¿cómo es posible que el psicoanálisis me genere esto? No puedo creer que el psicoanálisis me esté haciendo sentir angustia. El conductismo es mejor que el psicoanálisis. El conductismo es más científico que el psicoanálisis. Freud es un charlatán. Lacan es charlatán, ¿no? Era como tener esta rumia constante de conductismo versus psicoanálisis. Conductismo es mejor que psicoanálisis. Psicoanálisis es basura ante el conductismo. Entonces así me la pasaba con mucha rumia sobre que Lacan estaba equivocado, o qué tal si estaba en lo correcto, si Freud estaba equivocado, pero qué tal si él estaba en lo correcto, si el psicoanálisis estaba en lo correcto o lo incorrecto, si el conductismo estaba en lo incorrecto, si yo no comprendía al psicoanálisis. Eran varios pensamientos, varias rumias que me generaba pensar en el psicoanálisis, porque precisamente en este quinto semestre, en especial con esta clase, yo me empecé a sentir amenazado, en el sentido de que si yo nunca comprendí bien al psicoanálisis, si el psicoanálisis realmente tenía respuestas adecuadas, que yo por ignorancia o por evitación rechazaba aceptarlas. Entonces esta angustia, esta amenaza que yo sentía, al menos como yo la experimento, es mucho en el pecho. Yo siento presión en el pecho cuando hay algo que me angustia, cuando algo me pone muy estresado, cuando me pone en una situación muy incómoda. Yo cuando pensaba en psicoanálisis sentía esta sensación, y no solamente era pensar en Freud, en Lacan o en psicoanálisis, sino en autores similares, como por ejemplo Hegel, Heidegger. También les empecé a agarrar como mucho odio, mucha tirria, porque los relacionaba con el psicoanálisis. Y también al pensar en conductismo o en psicología basada en evidencia científica, me generaba angustia, porque los relacionaba con el psicoanálisis. Entonces todas estas situaciones pues ya me estaban trayendo como muy angustiado, ¿no? Y lo que yo hacía para evitar, para no aceptar esta emoción, porque como lo comento, yo rechazaba, me invalidaba a mí mismo, porque decía, ¿cómo es posible que el psicoanálisis me esté generando esto? No es posible que el psicoanálisis, que Lacan, que Freud me generen angustia. Y incluso recuerdo muy bien que en algún momento pensé, ¿por qué estoy pensando tanto en Freud? Si él es un charlatán, es pseudocientífico, ¿por qué le dedico tanto tiempo a Freud? Y estaba ahí, dale y dale a mi rumia, ¿no? Entonces todas estas situaciones me orientaron a buscar distintas estrategias para evitar la emoción, los pensamientos. Por ejemplo,
descargar libros, crear una biblioteca de puros libros para criticar el psicoanálisis, de artículos, libros y artículos nada más. Lamentablemente esta biblioteca la perdí. Tuve problemas con Mega y me borraron mi biblioteca. Pero pues en esa biblioteca realmente tenía mucho material para criticar el psicoanálisis. Pero no solamente eso, era buscar blogs, era buscar páginas, videos de YouTube, era buscar pues sí, cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, a conductistas o colegas o cualquier persona que pudiera criticar al psicoanálisis, era buscar esas personas para sentir seguridad, para sentir que no estaba equivocado yo, que realmente el psicoanálisis era una pseudociencia. Esa era mi forma de sentirme seguro, buscar a otras personas que me dieran la razón, por así decirlo, de que el psicoanálisis pues no aporta nada, ¿no? En ese entonces yo lo veía de esa manera. Y así me la llevé por mucho tiempo. Yo creo que fueron aproximadamente como 3 meses, quizá un poquito más, un poquito menos, pero durante ese tiempo, esos 3 meses aproximadamente, yo sí me la pasé evitando mucho el psicoanálisis, teniendo angustia al pensar en psicoanálisis, y con estas estrategias de buscar formas de criticar, de afrontar al psicoanálisis. Y bueno, con esto último que acabo de mencionar, de afrontar, de criticar el psicoanálisis, es la forma en la que quisiera ir concluyendo este video, que es que cómo desapareció ese miedo, porque actualmente yo ya no tengo el miedo al psicoanálisis, ya no me genera angustia pensar en él, en en Lacan, en Freud, ya no me genera incomodidad pensar en ellos, todo lo contrario. Lo que considero que me ayudó mucho en este miedo, en esta angustia con el psicoanálisis, fue acercarme al psicoanálisis, acercarme a escuchar, a tratar de tener un diálogo, de conocer sus posturas, de no irme a la crítica fácil como decir Charlacán pues era un charlatán y Freud era un cocainómano. No, yo antes era de esas personas que lanzaba esos comentarios o circoanálisis. Yo era mucho de esos comentarios, pero me di cuenta que pues esos comentarios, esa actitud que yo tenía, eran mis conductas para evitar la emoción, ¿no? Para no abrirme o ser flexible a las emociones que acontecían cuando pensaba en el psicoanálisis. Entonces empecé a ser más flexible. En ese entonces empecé a conocer la terapia de aceptación y compromiso, y eso me brindó como ciertas herramientas para ser más flexible al acercarme al psicoanálisis. Y en la actualidad es como lo comento, me gusta conocer de psicoanálisis, me agrada Freud, me agrada Lacan, realmente son autores que llego a disfrutar cuando los llego a leer. No me considero psicoanalista, yo me considero conductista, pero realmente yo abogo por un diálogo, por una buena crítica, tanto de conductistas a psicoanalistas como de psicoanalistas a conductistas. Yo abogo y estoy comprometido con generar una buena crítica. Y eso muchas veces me ha traído conflictos o desacuerdos con otros conductistas, porque es yo tratar de generar un diálogo con los psicoanalistas, de tratar de dar una buena argumentación contra el psicoanálisis, y otros conductistas no sé cómo me vean o qué interpreten de mi conducta, pero es como si yo estuviera diciendo algo muy malo o como si yo fuera psicoanalista por el simple hecho de defender una buena crítica, un buen diálogo. Lamentablemente he tenido experiencias donde he tenido conflictos con otros colegas conductistas por considerar, o no sé, al menos así yo lo veo, por el que ellos consideraban que yo era un psicoanalista, ¿no? O que era un dogmático porque pues apoyaba el psicoanálisis, o que yo era anticientífico o pseudocientífico. Entonces estas situaciones en la actualidad sí me llegan a generar incomodidad, pero al final yo estoy comprometido con este diálogo, ¿no? Entre psicoanálisis y conductismo. Yo veo absurdas estas peleas entre ver quién tiene más respuestas, quién es el más sabio, quién es el más ignorante. A mí realmente no me importa. A mí me importa claramente el avance científico del análisis de la conducta o de la filosofía de los conductismos, pero no me voy a clavar con que voy a defender a muerte al conductismo ante el psicoanálisis. Considero que un buen diálogo sirve mucho y más que nada con ámbitos de pensamiento distintos, ¿no? Que es entre conductismo y psicoanálisis. Considero que eso es algo muy enriquecedor
y al menos para mí sí me ha servido mucho el empezar a conocer sobre psicoanálisis. Y con esto tampoco quiero obligar o forzar que todas las personas conozcan o sepan de psicoanálisis, porque hay personas que plenamente no tienen el tiempo o no tienen el interés de leer o conocer de psicoanálisis. Y eso es válido, eso es correcto, no lo critico. Simplemente es que si una persona sabe que no ha leído o no se ha acercado lo suficiente al psicoanálisis, es que tenga la honestidad intelectual de reconocerlo, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo no sé mucho de este tema, no me interesa y no voy a opinar. Yo creo que eso sería muy válido, una honestidad intelectual muy bella, ¿no? Porque como lo comento yo en el pasado, yo era de estas personas que apenas si sabía un poco de psicoanálisis y criticaba a la primera, ¿no? Con cualquier argumento incongruente. Y sé que hay mucho tema por hablar sobre el psicoanálisis. De hecho, quiero que haya más videos sobre este tema. Yo considero que este primer video es como una introducción hacia mi pensamiento, mi relación con el psicoanálisis. Como lo comento, seguramente alguna persona, si es que algún conductista o cualquier persona llega a ver este video hasta este punto, quizá me lleguen a malinterpretar, ¿no? Como que, pues sí, plenamente yo apoyo el psicoanálisis o que yo soy psicoanalista y me gusta que sea pseudocientífico, anticientífico, que no sé, como que no sigo los principios del análisis de la conducta o soy un falso conductista, etcétera. Sé que puede llegar esa interpretación, pero pues yo estoy abierto al diálogo, a reafirmar mi postura, ya sea en comentarios o en un siguiente video. Pero simplemente para concluir, ahora sí este video, es que yo no estoy a favor totalmente dogmatizado por el conductismo, ni estoy dogmatizado por el psicoanálisis. Me considero conductista, sé que no soy congruente totalmente, bueno, no soy se me fue la palabra, soy totalmente neutral, porque obviamente apoyo más al conductismo, sé que no soy neutral, pero al menos trato de generar este diálogo, que eso es lo que yo defiendo más. Por encima del psicoanálisis y por encima del conductismo, yo veo al diálogo hasta la cima. Eso es lo que yo defiendo, el buen diálogo y la buena crítica entre psicoanalistas y entre conductistas. Eso es lo que yo más defiendo en esta aproximación y de lo que aprendí con este miedo, ya que le permití la apertura a esta angustia que sentía por el psicoanálisis. Dejé de evitar la sensación, me acerqué a eso que me generaba angustia, me acerqué al psicoanálisis, a Lacan, a Freud, a Hegel, a Heidegger, me acerqué a las cosas que me generaban angustia. Entonces creo que esa es la enseñanza que yo saqué de esta situación y es lo que yo quería compartir. Antes me daba pena decirlo, pero pues en este momento se abrió la oportunidad. Entonces espero sacar más videos sobre este tema y concluyo con eso. Yo defiendo el buen diálogo y la buena crítica. Y bueno, este sería el final de este pequeño largo video y ya veremos si sacamos una segunda parte o más partes. Y bueno, eso es todo por mi parte.